Maduro lo volvió a hacer. Le hizo creer al mundo que Venezuela era una democracia donde había espacio para la oposición. Hizo campaña como cualquier otro candidato para mostrarse como un competidor más para la presidencia. Sin embargo, a pesar del abrumador favoritismo en las calles por Edmundo González y María Corina Machado, a pesar de que las encuestas de empresas reconocidas daban como ganador al opositor de Maduro, el régimen venezolano fue declarado vencedor de unas elecciones con un resultado poco creíble. Tal como en el pasado, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, declaró presidente a Nicolás Maduro, con pocas dudas para la comunidad internacional y para los venezolanos de que se presentó un fraude sin precedentes. De manera que hay tres preguntas que vale la pena intentar responder. ¿Cómo terminan cayendo las dictaduras? ¿Qué falta para que la de Venezuela caiga? ¿Y por qué María Corina Machado y Edmundo González no hicieron un llamado a la protesta? Las dictaduras se sostienen gracias a una compleja red burocrática donde múltiples grupos de poder se benefician, y para sostener esa red clientelista se necesitan recursos, de modo que una de las formas que una dictadura corre el riesgo de caer se da cuando se acaban los recursos o cuando alguno de los grupos se deja de beneficiar. Pero por el momento, a pesar de la grave crisis económica que ha vivido Venezuela desde hace una década, parece que los grupos de poder se siguen beneficiando económicamente del régimen. De otra forma ya se hubieran revelado, generando fracturas en el gobierno. Y otra forma en la que una dictadura puede caer es debido al declive económico y al deterioro constante de las condiciones de vida de la población. Como consecuencia comienza un descontento popular y se inician las protestas. Pero como no estamos hablando de una democracia sino de una dictadura, existe una fuerte represión policial y grupos irregulares apoyados por el Estado para hacer el trabajo sucio. Por ejemplo, en Rusia está el grupo Wagner, en Cuba están los órganos de seguridad del Estado, y Venezuela cuenta con los colectivos chavistas, los cuales son utilizados por el régimen para intimidar, disolver una protesta o incluso disparar contra los manifestantes. Por lo tanto, una fuerte represión por parte del Estado infunde miedo en la población que desincentiva a salir a las calles para expresar su descontento con la situación del país. Así que una de las formas para tumbar una dictadura es cuando las fuerzas policiales y grupos irregulares se niegan a detener o a reprimir las protestas, y llega el punto de que la presión interna por parte de la población es tan alta que provoca la rendición del dictador. Así cayeron dictaduras de Europa Oriental y de Oriente Medio. Entonces en Venezuela tienen razones de sobra para manifestarse. Este país suramericano ha sufrido una crisis económica durante varios años que tiene a más de la mitad de la población viviendo en situación de pobreza y que ha provocado una reducción del PIB en más del 70% desde 2014. Ni un país en guerra tiene una destrucción del aparato productivo del país como la de Venezuela. Pero estamos hablando de una dictadura que derrochó miles de millones de dólares provenientes del petróleo. Así que no es extraño que casi 8 millones de venezolanos hayan migrado a otros países. Por lo tanto, el malestar y el descontento entre la población es generalizado. Así que lo que sigue al descontento son las protestas masivas. Pero los venezolanos ya han salido a las calles en el pasado y no se logró mucho. Lo único que se logró fue el perfeccionamiento de las tácticas represivas del régimen venezolano. En el 2013, 2014, 2017 y 2019 se desarrollaron masivas movilizaciones. Una de las más grandes fue la del 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia disolvió la Asamblea Nacional, que en ese momento era controlada por la oposición. La medida provocó 4 meses de protestas que dejaron un saldo de 127 muertos y miles de heridos. La represión del gobierno no solo se presentó durante las protestas, sino después, porque agentes de inteligencia del gobierno sacaban a personas de sus viviendas y una vez detenidas eran sometidas a interrogatorios y a veces a golpizas y descargas eléctricas. De forma que no es que en Venezuela no salgan a las calles a expresar su descontento. El problema es que ya lo hicieron en numerosas ocasiones y fueron recibidos con todo el peso de la violencia policial y de los grupos irregulares patrocinados por el gobierno. Por eso, unas nuevas protestas tras el denunciado fraude electoral solo serían fructíferas si la policía y los colectivos chavistas no las reprimen. Esa sería la forma más efectiva de terminar con la dictadura, con la ayuda de la policía y los militares. Es decir, si la dictadura aún no ha caído, es porque aún cuentan con la protección y el apoyo de los altos mandos militares. Si las fuerzas militares siguen apoyando a Maduro, es probable que siga en el poder y estas elecciones solo hayan servido simplemente para intentar ganar legitimidad internacional. Sin embargo, a pesar de su intento, Maduro está cada vez más aislado internacionalmente.
Por otro lado, el fraude va a tener un alto costo para Venezuela. En primer lugar, porque en pasadas elecciones el chavismo todavía era una fuerza importante. En la actualidad el apoyo genuino a Maduro es mínimo, y esta tendencia también se puede estar viviendo entre los militares. En segundo lugar, como lo mencionamos, las dictaduras son complejas redes burocráticas que benefician a ciertos grupos de poder. Ahora va a ser mucho más difícil sostener esos beneficios económicos que reciben estos grupos porque es probable que Estados Unidos continúe con las sanciones o incluso que las intensifique. Además, la confianza internacional para invertir en la economía venezolana será menor y prestar dinero en el exterior será aún más complicado. Y como si fuera poco, Venezuela tiene una deuda externa de alrededor de 150.000 millones de dólares, la cual representa un 150% de su PIB, una de las relaciones deuda-PIB más altas del mundo. En tercer lugar, el éxodo de los venezolanos se intensificará porque muchos ya perdieron la esperanza de ver el fin del socialismo que tanto ha empobrecido a su país. Un sondeo realizado por Megaanálisis publicado en abril señaló que el 44.6% de los encuestados consideraría emigrar si Nicolás Maduro conseguía otra reelección. Esto significa menor población en edad de trabajar, menor número de nuevas empresas, menor recaudo de impuestos y menos talento humano. Todo lo anterior termina afectando económicamente al país. Por lo tanto, es previsible que el régimen tenga cada vez menos recursos para financiar las redes clientelares que sostienen la dictadura, de forma que el costo del fraude va a ser muy grande para el régimen. Ahora bien, la otra pregunta es ¿por qué Machado y González no hicieron un llamado a las protestas? Puede haber dos razones. La primera es que es posible que esté esperando tener más apoyo interno y externo para tomar otro tipo de medidas más contundentes que solo el llamado a la calma. La otra razón podría ser porque no quieren darle razones al régimen para que sean detenidos por incentivar las protestas, por daño al bien público, por intento de golpe de estado o cualquier otra razón que invente el gobierno. Pero tampoco es que el régimen necesite razones. La Fiscalía venezolana ya abrió una investigación a María Corina Machado por un supuesto ataque informático para modificar los resultados de las elecciones. Sin embargo, si algo ha hecho bien María Corina Machado, es navegar con inteligencia los hostigamientos del gobierno, y en las declaraciones sí ha hecho un llamado a salir a las calles de forma pacífica con los niños y abuelos, de modo que implícitamente el mensaje sí puede ser un llamado a los venezolanos para que salgan a las calles de forma contundente. En conclusión, los venezolanos y el resto del mundo volvieron a tener un baño de realidad, y es que el régimen venezolano no va a dejar el poder pacíficamente. Como consecuencia parece necesario algo más que la democracia para tumbar a Maduro, algo como un golpe de estado o unas masivas protestas que no sean reprimidas por la policía y los colectivos chavistas. Venezuela es uno de los países que más ha sufrido intentos de golpes de estado en todo el mundo, así que no sería descabellado pensar en uno en el corto plazo. De cualquier forma, si no se da pronto, estas elecciones tendrán un alto costo político, económico y de legitimidad internacional para Venezuela. Por lo tanto, es de esperar que Maduro esté cada vez más aislado y con menos recursos para sostener las redes del régimen. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.